Para cualquier ser humano que sea un líder, sea político, filosófico o espiritual o religioso, vamos a decirlo, nosotros podemos guardar cierta capacidad de duda. Podemos, y es saludable, cuestionar lo que dice. No simplemente abrir la mente y absorber todo lo que diga porque sí, sin algún espíritu crítico. Sin embargo, hay alguien ante el cual no debemos tener ninguna reserva para creer. Ese es Cristo. ¿Tiene lógica que yo tenga reservas para creer lo que Cristo dice? Siendo Él Dios, Él no es un hombre, Él es Dios, es el creador del universo, el que murió en la cruz por mis pecados. ¿Voy yo a ser tan necio de cuestionarle y no creer su palabra? Y al seleccionar algunas cosas para creer de Él y otras no. A un hombre sí, a un hombre por supuesto que sí, pero a Dios, a Jesús, no, a Jesús no. Bien, vamos a ver aquí el título de este mensaje de hoy, de esta pequeña parte del capítulo 20 de Juan, es ver para creer en Jesús. Y aquí se cuestiona la actitud de los discípulos de tener ese tipo de reservas para creer lo que ya daban algunos testimonios de que Jesús había resucitado, pero algunos decían, bueno, si yo no lo he visto, no me lo creo, ¿no? Eso era lo que pasaba. Si no lo veo, no me lo creo. Pero ¿qué pasaba? Que Él ya había dicho que iba a resucitar, pero había algo, un velo en la cabeza, un problema cognitivo que les impedía asumir esa realidad. No querían creerla, hasta que obviamente se les aparece, como vamos a ver hoy. Vamos a ver muchos pasajes. Este mensaje no va a ser de 30 minutos, sino va a ser de 50 aproximadamente. Va a ser un poquito largo, pero bueno, es necesario de todas maneras tocar estos puntos. Vamos a ver pues, esta es la palabra de confesión de todo creyente. ¿Qué es lo que necesita una persona que es nacida de nuevo? O que mejor dicho, que para ser nacida de nuevo y recibir a Jesús necesita creer en Jesús. ¿Qué debe de creer de Jesús? Eso es muy importante, porque si por aquí hubiese alguna persona que no cree esto, entonces todavía no ha nacido de nuevo. Así de claro. Fíjense que aquí Pablo, capítulo 10, verso 9, menciona dos cosas importantes y fundamentales que tienes tú que creer si eres nacido de nuevo. Es, en primer lugar, que Jesús es Dios, Él es el Señor. Eso es innegociable. No hay forma de que tú puedas decir, no, mira, eso no me lo creo, yo creo que es un gran filósofo, un gran fundador de religión, un hombre muy sabio, le puedes poner todas las florituras que quieras, pero si no crees que Él es el Señor, estás fuera, así de claro. Pero la segunda cosa que dice es, y que Dios, el Padre, le levantó de los muertos. O sea, tengo que creer también en la victoria de Jesús. Jesús no es un Jesús muerto. Yo tengo que creer en un Jesús que está vivo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, la muerte no le puede retener, y en segundo lugar porque Él venció. Él fue el único que no pecó, y ante la misma tentación que Satanás estableció contra Adán y Eva, Él la pasó victorioso en el desierto. ¿Recuerdan? Eso ya lo hemos visto. Por lo tanto, Él fue victorioso hasta el final, y por lo tanto en su victoria se refleja la resurrección como consecuencia y por el hecho mismo de que Él es Dios. Por lo tanto, si Jesús es el Señor, también creeré lo segundo, o diré, no, sí, yo creo que Jesús es Dios pero que no resucitó. ¿Tiene eso lógica? No, no tiene ninguna lógica. Pues eso es lo principal, la razón principal de la fe está en esto, y esto lo vamos a ver hasta el final. Fíjense, al final vamos a encontrar unos pasajes que también van en relación con esto que está aquí. Esto es fundamental. Ahora vamos pues al pasaje de Lucas para revisar qué es lo que sucede con los creyentes, qué era lo que esperaban los discípulos de Jesús equivocadamente del ministerio y de los resultados del ministerio de Jesús. Vamos a ver el camino de Emaús, cuando Jesús se le presenta a dos de aquellos discípulos
Estamos hablando no solamente de discípulos los 12, sino de seguidores de Jesús. Y vamos a ver qué pasó ahí. Lucas 24, del 13 al 21, dice: He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esos son más o menos, un estadio son 180 metros, son 12,6 kilómetros de distancia, hacia abajo. E iban, o sea, más o menos, pues, unas 2 horas de camino, andando. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces ellos, asombrados, dijeron, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Pero ¿cómo es posible que no te hayas enterado de la noticia tan grande que ha sido la crucifixión de Jesús? ¿Qué cosas le dice el Señor? ¿Qué? A ver, explícame, ¿a qué te estás refiriendo? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Hasta ahí muy bien. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Bueno, pues eso pasó. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. O sea, fue el mismo día de la resurrección del Señor. Y estaban pues diciéndole a este forastero que lo que ellos esperaban de este Mesías muerto era que Él redimiese a Israel. Y claro, ellos no estaban pensando cómo las profecías encajaban el hecho de que Él moriría para redimir los pecados de la humanidad, y no solamente un aspecto de revolución política, vamos a decirlo, de liberar a Israel del yugo romano. No. Él tenía una misión mucho más grande. Ellos no la entendieron. Ahora, hay una razón por la que quizás también Dios deliberadamente les velara un poco el entendimiento. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí hay algo que puede explicar esto. Había en cierta manera un plan secreto de Dios. Y cuando vemos, por ejemplo, en 1 Corintios, creo que es el capítulo 6, no tengo la cita en este momento, vemos que si estos principados y potestades demoníacos, y Satanás incluido, hubiesen sabido los resultados de la muerte de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo, se hubiesen hecho los locos y no lo hubiesen perseguido. Porque al final el tiro le salió por la culata y terminaron siendo despojados de todos los reinos de la tierra que antes controlaban y perdieron totalmente. Y eso Dios lo sabía, pero ellos no lo entendieron. Ellos persiguieron a Jesús y rumiaron su muerte, pero al hacerlo simplemente cumplieron los propósitos de Dios. Y al final Dios tuvo la victoria, y una gran victoria sobre ellos y sobre la muerte. Ese fue el resultado. Ellos no lo esperaban, Satanás no lo esperaba. Él pensaba que matando a Jesús había logrado una gran victoria. Es lo triste, fíjense, que haya personas hoy en día que piensen igual de lo que pensaba Satanás, que cuando Jesús muere en la cruz, Él fue derrotado. Fue una derrota espiritual y humana de Jesús. No sé si lo han visto, está en YouTube, hay 2 vídeos, en el blog hay unos links para eso, por si alguien lo quiere comprobar. Y yo no lo quiero hablar aquí del Papa Francisco como porque sea un anticatólico. Sé que este hombre a veces dice cosas muy buenas, pero a veces dice cosas terribles. Yo creo que en este punto Benedicto XVI habría contestado bastante bien, pero él dice, no solamente en un vídeo, sino en otra de sus conferencias, que Jesús
que la muerte de Cristo en la cruz es el fracaso de Cristo, el fracaso de Dios. ¿Ustedes creen que eso es cierto? ¿Dios fracasó espiritual o humanamente en la cruz? ¿Es eso verdad? No, al contrario. Al contrario. Eso es lo que creía Satanás. Cuando Jesús muere en la cruz por nuestros pecados y al resucitar hace una absoluta victoria sobre Satanás y todas sus huestes y principados. Absoluta victoria. Y hay un verso que lo dice enfáticamente. Por eso yo creo que un niño de escuela dominical podría haber leído al Papa corregirle, ¿no? Es realmente vergonzoso que se supone el jefe de una iglesia tan grande del cristianismo pueda cometer un error tan básico. ¿Qué es lo que dice Colosenses capítulo 2, verso del 13 al 15? Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, ¿qué dice? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, era para muerte, para perdición, para la condenación eterna, para ahí, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y, ¿qué dice? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Caramba, ¿eso puedo decir que es un fracaso? No, absolutamente no, eso no es un fracaso. Ese es el triunfo, y lo dice ahí enfáticamente Pablo, de Cristo sobre las potestades de maldad y sobre Satanás y la muerte. El triunfo absoluto de Jesús. No fue ningún fracaso. Por lo tanto, esas son barbaridades. Pero bueno, los discípulos ahí, los seguidores de Jesús, todos ahí compungidos, tristes, pensaban pues que Jesús había fracasado, un Mesías muerto. ¿Qué hacemos con un Mesías muerto? Pero no. Ahora fíjense lo que va a pasar. Continúa el relato, vamos a ver las 3 partes del relato de Lucas. Dice Lucas 24 del 22 al 27. Aunque también nos han asombrado, fíjense, nos han asombrado unas mujeres entre nosotros. Fíjense que ellos no estaban ignorantes de lo que habían anunciado las mujeres de que habían visto a Jesús resucitado, ¿eh? Ojo. Y sin embargo se veían con la cara descolgada. Fíjense, no estaban convencidos, estaban solamente asombrados de un rumor, que para ellos era un rumor, de unas mujeres que seguramente estarían un poquito loquitas y que habían dicho que Jesús había resucitado. Fíjense. Vamos a ver qué dice. Unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Ojo, les han dicho eso. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces él les dijo, ahí ya no aguantó Jesús, dijo, ya después de oír ese asombro de estos señores, ya se le hartó la paciencia y ahí ya dijo, plum, lanzó, dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Lo dijo con enojo o lo dijo así relajadito? Bueno chicos, sé que ustedes... No, habló, estaba molesto. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Allí Jesús hizo una exégesis y un recorrido de todo el acervo profético del Antiguo Testamento. Bueno, que lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, que vendría a ser la Torá y la Tanaj en ese entonces. Y les mostró pues que efectivamente el Mesías tenía que venir y tenía que morir y luego resucitar. Y claro, yo creo que el asombro ya pasaría a ser de ese rumor a decir, ¿y qué este Señor que nos explica tan claramente que efectivamente Jesús ha resucitado y que todo esto que ha pasado es por el cumplir los propósitos de Dios para la salvación de la humanidad? ¡Wow!
Luego, ¿qué dice luego? En la parte final, muy interesante, el verso 28 al 35 continúa diciendo: llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Wow, o sea, estuvieron con él posiblemente más de una hora hablando sobre cómo les abría las escrituras, y de pronto lo reconocen y desaparece. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Me pongo a pensar, ¿cómo habría sido eso, no? Si uno hubiese estado allí. Dice, ¿cómo nos ardía el corazón cuando nos abría Jesús las escrituras? Con qué convicción y elocuencia diría el Señor todo lo que las profecías hablaban de Él. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, otra vez a subir 2 horas, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. Ahora sí, ¿ya lo vieron? Ahora sí creen. Ya resucitó. Estaban con dudas, estaban asombrados, estaban pusilánimes en decir qué pasó, no pasó, si será verdad. Ahora no, ahora ya lo han visto. Ahora dicen sí, efectivamente el Señor ha resucitado. Y todavía dijeron los demás discípulos de que lo habían visto, y ha aparecido a Cefas, es decir, a Pedro. Así vamos, bueno. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahí recién comenzaron a creer. Bueno, ahora vamos a ver lo que más que dice el apóstol Juan, y lo vamos a contrastar también con otros evangelistas para poder tener una visión más del cuadro completo. Vamos al verso del capítulo 20 de Juan, del verso 19 y 20. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice Juan, un poco escueto en su descripción: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el día en que Jesús resucita, muy temprano por la mañana, estando las puertas cerradas, en el mismo lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ya las dudas totalmente disipadas, tenían ante sus ojos al propio Mesías, al propio Jesús, que había muerto y ahora estaba gloriosamente resucitado, e incluso les muestra las heridas de los clavos que habían sido atravesados sus muñecas, probablemente el costado, y también verían de sus pies. Pero aquí en el relato de Juan no se menciona la regañina de Jesús contra su incredulidad, que sí lo dicen los otros evangelistas. Vamos a ver qué dice Marcos, capítulo 16, verso 14. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ya no solamente es que no creyeron lo que Jesús dijo, se les fue, sino que cuando vinieron a decirles: Jesús ha resucitado, no, tampoco lo creemos. ¿Qué había en el corazón de ellos tan cabezotas y tan duro para pasar de largo y no creer el testimonio? Es que algo tenían en la cabeza, algo les impedía. ¿Qué podemos tener nosotros también en la cabeza que podamos no creer en alguna de las promesas de Dios, alguno de sus mandatos, de sus advertencias? Es bueno que le preguntemos al Señor y le digamos: Señor, si tú sabes que en mi corazón hay algunas cosas
de tus promesas, de tus advertencias y de tus mandamientos, que yo no me los estoy creyendo, por favor, que tu Santo Espíritu me los señale para que no cometa el error de estar pasándolos por alto. Eso yo creo que es un buen ejercicio para orar y pedirle a Dios: Señor, examina mi corazón y ve qué incredulidad hay dentro. No debemos, muy fácil es, qué malos, qué incrédulos que eran los discípulos, pero eso nos exhorta a nosotros. ¿Qué tanto estamos haciendo lo mismo que ellos y cayendo en el mismo error? Pues eso no debemos hacer. Ahora vamos a continuar con el relato de Lucas sobre este mismo accidente de la aparición del Señor con los discípulos. Aquí Lucas va a ser más extensivo, va a dar más detalles de lo que sucedió. Vamos a verlo. Lucas 24, del 36 al 46, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. O sea, aquí les está diciendo que estaban asustados porque pensaban que no solamente no querían creer que Jesús había resucitado, sino que creían que estaban viendo un fantasma. O sea, que la cosa se pone más seria todavía. No solamente lo están viendo ya, y la primera reacción es: uy, un fantasma se nos ha aparecido. El fantasma de Jesús. Y fíjense lo que va a tener que hacer Jesús para poder convencerlo. Esos detalles no lo decía Juan ni lo decía Marcos, pero Lucas sí lo dice. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, realmente esto es increíble, de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, como diciendo: a ver, si me veo tan tangible, voy a hacer otra manifestación. Esta vez voy a comer. A ver, pues, porque los fantasmas no pueden comer, ¿no? Los espíritus no comen. Entonces le dice: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Se acuerdan que yo se los dije no una vez sino varias veces? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se acuerdan? Que yo les dije: ustedes conocen también las escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, que no las estaban entendiendo, y les dijo: así está escrito y así fue necesario. Esto no fue una casualidad, esto no fue un fracaso, esto no fue una tribulación inesperada. No, esto estaba profetizado que sucedería al detalle, porque en Salmo 22 vemos los detalles, y no solamente en Salmo 69 también habla de detalles sobre la cruz. De ahí otras partes. Y cuando vemos el Isaías 53, nos da específicas referencias de que el Mesías es muerto de una manera cruenta y dolorosa a través de unas heridas terribles y luego resucita. O sea que está en las Escrituras. Y que resucitase de los muertos al tercer día. Y Jesús se lo dijo: y me matarán y yo resucitaré al tercer día. Pero no les entraba en la cabeza. No les entraba en la cabeza. Y eso no nos debe pasar a nosotros, que seamos como ellos, que no nos entren en la cabeza ciertas cosas que el Señor dijo, o porque no nos gusta, o porque no nos parece agradable de creer, o porque tenemos algunas reservas. No cometamos los mismos errores. Fíjense que aquí Jesús se les aparece, no solamente les muestra las llagas de sus heridas, sino que también come para revelarse de que Él es un ser físico que ha resucitado de verdad. No es ningún espíritu, no están viendo una aparición.
que parece física, pero no lo es físico. Es el primero de la resurrección. Nosotros también un día tendremos un cuerpo como Él, un cuerpo glorificado, que podemos aparecer y desaparecer a voluntad. Prácticamente que es como si estuviéramos moviéndose a través de una cuarta dimensión espacial, algo así. Eso sucederá. Y será un cuerpo que no va a morir ni va a envejecer. Bien. Vamos a esta última parte, y ahí viene la parte delicada del asunto y la parte segunda de este mensaje. De esa partecita de Juan. Estamos hablando del verso 21, ¿no? Y aquí va a tocar un tema interesante, que es bueno explicarlo bien. Dice Juan 20:21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora está hablando no está hablando simplemente de aquí estoy resucitado, no. Ahora ya sabéis que he resucitado, ahora voy a comisionaros una misión. Y esa misión es la que está aquí diciendo, que también hay otras partes y otros momentos, ya antes de ascender, que el Señor también vuelve a refrescarnos esa comisión. Dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Esas palabras son increíbles. ¿Saben lo que significa? El Padre, en su misericordia por la humanidad, envía a su Hijo al mundo a encarnarse. Y el Padre, en su misericordia, te envía a ti al mundo, como le envió a su Hijo amado, para que tú, ese mundo, pueda conocer la misericordia de Dios a través de la fe en Cristo y sea salvo. Tú también eres un enviado, tal como el Padre envió a su Hijo al mundo. Eso es una cosa grandiosa y una gran responsabilidad. Y dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieseis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis les son retenidos. Hay algunos que dicen, hay todavía una controversia sobre este punto, que en ese momento ellos recibieron el Espíritu Santo, pero nosotros sabemos que tanto la recepción del Espíritu Santo y la recepción de poder fue un solo momento en Pentecostés. Pero aquí Jesús les anuncia el envío del Espíritu Santo y que ellos van a ser receptores del Espíritu Santo y templo del Espíritu Santo. Ahora, hay una parte que ahí es donde viene el quid de la cuestión, que vamos ahora a analizar, que nos dice: a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieses les son retenidos. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor con eso? ¿Será esa una forma de refrendar esa interpretación del catolicismo de la confesión auricular? Que una persona tiene que ir a donde un cura, a un sacerdote, a un cuartito ahí y le cuenta sus pecados. ¿Será que eso es una justificación escritural para ese tipo de práctica? Que no la hacían la iglesia primitiva jamás, ni en los primeros siglos tampoco la hizo. Y que ha sido siempre un instrumento de poder de la iglesia para tener la información de la feligresía y poder manipularla. Hay un libro del padre Chiniquy, del siglo XIX, un ex sacerdote canadiense, un libro que se titula La mujer y el confesionario. Y en ese libro relata pues todo lo que él como sacerdote católico observó y vio de los abusos sexuales que los sacerdotes tenían con las mujeres, porque las mujeres les contaban intimidades. Y por ahí los sacerdotes también aprovechaban el asunto para, no todos, pero algunos para abusar sexualmente también de las feligresas. Algunas obviamente se pondrían más dispuestas, otras menos dispuestas, pero ya el hecho de meterte en la intimidad, ¿será que eso habla de que hay alguien que puede perdonar los pecados íntimos de las personas y no directamente a Dios, como realmente lo entendemos? Hay también otros que dicen, no, es que eso no quiso decir Jesús, y la tapan el asunto. ¿Realmente qué quería decir Jesús? Tenemos que analizarlo, no vamos a simplemente aquí termino la prédica y se acabó. No, vamos a analizar lo que nos dice la Escritura, porque la Escritura siempre nos da respuestas, siempre lo hace. Simplemente hay que ir a ella. No hace falta que consultes al erudito, en la Biblia está la respuesta. Bien, vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a usar este primer pasaje, vamos a ver 2 de Mateo, y vamos a ver también uno de Pedro y uno de Pablo, para que nos redondee toda la situación, y unos más también que vamos a ver al final.
Pues bien, aquí vamos a ver esa famosa, otra de las cosas que el catolicismo usa para fundamentar la autoridad del Papa, ¿no? Y la delegación apostólica, según ellos, ¿no? Y ahora vamos a ver qué hay de cierto de eso. Por supuesto, los protestantes también tienen su respuesta, ¿no? Yo durante años también tenía esa respuesta y la decía, ¿no? Y la respuesta que había escuchado por ahí, que bueno, pero ¿era la respuesta bíblica? No era la respuesta bíblica. En la Biblia está la respuesta. No hace falta que vayas al erudito de turnos para que te la dé, porque en la Biblia está la respuesta. Vamos a ver. Vamos a analizar el pasaje. Ahora vamos a ver 4 puntos, ¿ya? El amarillo resaltado con subrayado y los 3 colores que vemos aquí, el azul, el verde y el amarillo, ¿ya? Y vamos a ver los 4 puntos. Dice lo siguiente, Mateo 16 del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Eso dice la gente, ¿no? Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y claro, yo te puedo hacer la pregunta a ti también, ¿no? ¿Quién dices tú que es Jesús? Y créeme que de tu respuesta yo me puedo dar cuenta si tú eres nacido de nuevo o no, ¿eh? Si tú no reconoces a Cristo como el Señor y que ha resucitado a los muertos, para empezar, puede que no seas salvo y aún así lo creas, pero haya otras razones que quizás no has entendido y por eso no eres nacido de nuevo. Pero si ya de arranque tú respondes mal a esta pregunta, ya te puedo decir que no, todavía no has tenido la luz de recibir a Jesús. Todavía no tienes el Espíritu Santo. Si no le respondes bien, ¿eh? Y aquí, de pronto, el Señor los emplaza y le dice: a ver, señores, discípulos míos, a ver, ¿quién decís que soy yo? ¿Alguno de estos que acaba de mencionar? ¿Y qué dice Pedro? Que era el más efusivo de los discípulos. Dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Mesías. Cristo significa ungido, es la forma griega de ungido, y ungido es el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bien. ¿Respondió correctamente? Sí, absolutamente bien. Ahora, él no podía decir, todavía no había resucitado el Señor, no podía pues darle ese segundo elemento que vimos en Romanos 19. ¿No? Si creyeres que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él todavía no lo había asumido, pero ya está ahí. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Correcto, muy bien. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios te dio la capacidad y la fe para que creas esta verdad de que yo soy el Señor. Muy bien. Pero ahora viene lo interesante. Ahora viene y Jesús va a decir una serie de palabras a aquellos que creen esto. A los que creen esto hay una promesa de Dios. Fíjense lo que va a decir, que ha sido muy mal interpretada lamentablemente. Pero ahora vamos a ver en otro pasaje de Mateo lo que quiso decir el Señor. Y yo también te digo a ti, Pedro, que tú eres Pedro o piedra, Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿No? Y uno dice: ¿quién es la roca? Roca es Pedro. Ya. Y sobre Pedro va a edificar la iglesia de Cristo. Y claro, otros dicen: no, es que cuando dice Jesús roca se refería a sí mismo. Pero hay una confusión en eso, ¿no? ¿Qué quiso decir Jesús realmente? Pero estaba diciendo algo correcto, eso sí. Ahora vamos a entender qué exactamente lo que quería decir. No está diciendo que Pedro es la única roca que fundamenta la iglesia cristiana. Ahora vamos a ver que eso no es así. Es Cristo la roca, la piedra angular. Él es Jesucristo, no Pedro. Pero Pedro sí es una roca. Claro que sí. Juan también es una roca. Natanael también es una roca. Judas Tadeo también es una roca. Los demás discípulos también son una roca. Mateo también era una roca. Claro, y vamos a ver dónde están esas rocas. Claro que sí.
Y nosotros también. Y ahora van a ver por qué. ¿Será que esto se lo dijo solamente a Pedro? Claro, porque si es así, los católicos dirán, sí, ¿ves? Se lo dijo a Pedro porque era el jefe de los cristianos y esa jefatura la va a delegar apostólicamente hasta el día de hoy con el Papa, ¿no? ¿Es verdad eso? No. Ahora lo vamos a ver. Pero vamos a seguir analizando. Vamos a ver los 3 puntos. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué se refiere con eso de puertas del Hades? ¿Qué es el Hades? El lugar de los muertos, ¿no? La muerte. Pero puerta del Hades. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Y luego dice la tercera, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Caramba, hay unas llaves. Llaves del reino de los cielos. ¿Para qué son esas llaves? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué cosa es eso? A ver, ¿qué cosa es eso? ¿Qué son esas llaves que puedo atar y desatar? Y que lo atado en la tierra será atado o desatado en el cielo. ¿Qué puede ser eso, no? ¿Será solamente a Pedro que le dio esa facultad? Vamos a ver. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Bueno, vamos ahora a buscar las respuestas a estas preguntas. Vamos a ver primero la llave del reino de los cielos. Aquí vamos a analizar ahora Mateo capítulo 18. Felizmente hay otro pasaje en Mateo, en el capítulo 18, del 18 al 20. Oye, creo que me había equivocado, creo que es del 16 al 20, porque ahí está, había que corregirlo, donde nos va a explicar estas cosas, y lo he puesto en 3 colores, para que vayamos viendo, no porque se relaciona con los colores anteriores, sino para definir cómo, aquí lo que voy a decir no son 3 aspectos, sino, en la Biblia, cuando haces una correcta exégesis, es decir, interpretación de la Biblia, tú tienes que ver el contexto anterior y el contexto posterior. Cuando ves una expresión, tienes que analizar qué es lo que Jesús dijo antes y qué es lo que Jesús dijo después. Por eso he puesto en verde lo que dijo antes y en color azul lo que dice después. Y la parte neurálgica es la parte que está en amarillo. ¿No recuerdan? En amarillo, de cierto te digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, antes de analizar la parte verde y la parte azul, noten una diferencia con el texto del capítulo 16. Aquí está hablando en singular o en plural. ¿Cómo está el verbo? En plural. Es decir, que en ese momento cuando Pedro le da ese testimonio, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él se refiere a Pedro, pero luego él se refiere a todos los discípulos y les dice lo mismo, que a ellos le va a entregar las llaves del reino de los cielos. Y van a ver, ¿y para qué? ¿Para confesiones auriculares como el catolicismo? No es para eso. Está hablando de algo eclesiológico, de readmitir o expulsar, o vamos a llamarle excomulgar, si queremos ese término católico, a alguien por pecado pertinaz. Y vamos a ver un ejemplo que pasó en la iglesia de Corinto. A eso se está refiriendo. No se está refiriendo a que vayas a confesarle a un cura. No, a eso no. Pero sí a la capacidad de los creyentes para recuperar o para expulsar a alguien por pecado pertinaz. Bueno, voy a dar el ejemplo para que no se nos enfríe la cuestión. En la iglesia de Corinto había un caso de una persona que estaba conviviendo con la esposa de su padre, ¿no? Y claro, eso fue un escándalo tremendo, y Pablo decía, esto ni aún entre los incrédulos se oye. Entonces él estableció en la primera carta a los Corintios un juicio sobre esta persona y dijo, entre mi espíritu y vosotros, entregarlo a Satanás para destrucción de la carne, aunque su espíritu sea salvo. O sea, la disciplina de Dios para que el mismo Satanás se lo lleve, o sea, para muerte me refiero, no para perdición, sino para muerte, destrucción de la carne, eso lo que quiere decir, como juicio por un pecado pertinaz de la que esta persona no quería arrepentirse. En 2 de Corintios vemos que al final la persona se arrepiente, deja esa relación, y la iglesia hace lo mismo, pero esta vez al revés, para perdonarlo y readmitirlo, porque se había arrepentido. ¿Se dan cuenta la diferencia? A eso se está refiriendo el Señor Jesús, a eso se está refiriendo. Pero vamos a seguir analizando. Vamos a ver, ¿por qué digo esto?
Ya hemos hablado de un ejemplo, pero no hemos todavía hablado de lo que dice el precedente de esta parte amarilla, la parte verde. ¿Qué dice la parte verde? Fíjense lo que está hablando, ¿eh? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Primera fase. Tú vas donde esta persona y hablas con esta persona, oye, has hecho esto mal, esto no se puede hacer así, en fin, trata de reconvenirle para que se arrepienta. Pero el otro, R con R, y no quiere. Segunda fase. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Ya estamos hablando de dos. Uno o dos. Porque uno sería dos personas y dos serían tres, ¿no es verdad? Ahora van a ver ese detalle que va a ser en la parte azul. Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, en esta segunda fase tampoco funciona porque el tipo impertinazmente no quiere que él quiere seguir en su pecado. Dice, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué estamos hablando aquí? De un pecado que requiere una disciplina eclesial, de iglesia, para expulsión por pecado pertinaz. A eso se está refiriendo. Y eso va a ser desatado en el cielo. Pero ¿cómo lo van a hacer? Con una herramienta que se llama la oración. Ahí la parte azul. Dice la parte azul, otra vez os digo que si dos de vosotros, ¿te acuerdas? Uno o dos, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres, uno o dos, que era sumando al uno, congregados en mi nombre, he aquí yo estoy en medio de ellos. ¿Entendéis ahora a qué se está refiriendo Jesús? Es diferente, ¿no? A lo que algunos piensan y hacia la ligera interpretan, sacando el texto del contexto y dicen, sí, es que el curita tiene derecho a perdonar pecados de esta manera. No está hablando de eso. Está hablando de algo eclesial, algo de iglesia. Y está hablando que el instrumento para ejercerlo es a través de la oración de los creyentes, que puestos de acuerdo ante una situación de pecado pertinaz, pueden expulsar de la comunión a una persona que está reincidiendo activamente. O también readmitirla si esta persona se ha arrepentido, como pasó con este caso de la iglesia de Corinto. Y no es el único caso en la Biblia, también otro habla también algo parecido en el libro de Santiago. Bien, vamos a seguir analizando otros puntos, porque no se ha acabado aquí la cosa. Ahora, ¿es cierto que la roca fundacional de la iglesia cristiana es Pedro? Pues no, tú eres la roca y sobre esta roca edificará mi iglesia. Qué bien. Es cierto, Jesús no falló en lo que dijo, pero no se está refiriendo a la piedra fundacional, al fundamento, que es Él es el fundamento. Vamos a ver, ¿cómo lo interpretó Pedro? Estamos hablando, Pedro, que era el destinatario de esta gran declaración del Señor. ¿Cómo lo interpretó él? Él entendió que había sido asignado solo a él esas llaves del reino y que él era la roca fundacional de la iglesia cristiana. ¿Eso fue lo que entendió Pedro? Si fuese así, no habría escrito lo que está aquí en una de sus epístolas, la primera epístola, capítulo 2, verso del 4 al 8. Fíjense lo que está diciendo Pedro. Dice, acercándonos a él, piedra viva. ¿Quién es? ¿Quién es la piedra viva? Jesús. Desechada ciertamente por los hombres, vaya que lo fue, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, nosotros también somos piedras vivas. No es la única roca, también nosotros sois rocas. Dice, sed edificados como casa espiritual. ¿Qué haces con las rocas? Como si fueran ladrillos, vas edificando un edificio. Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, como antes eran animales en el templo de Jerusalén, esta vez son espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Luego dice, para vosotros pues los que creéis, él es precioso.
Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer a aquel que no quiere creer en Cristo. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Bien, eso lo dice Pedro. Ahora, ¿qué dice Pablo? ¿No? Fíjense que lo explica incluso mejor. Ya vamos terminando, no sé impaciente, pero todavía falta un poquito. Dice Efesios 2, 19, 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos los creyentes somos miembros de la familia de Dios. Y ahora viene la metáfora. Edificados sobre el fundamento, son edificados ¿cómo? Como piedras vivas, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la roca fundacional de la iglesia, y nosotros somos rocas también, pero de los cimientos y del resto de las paredes de ese edificio de Dios. En quien todo el edificio, bien coordinado y creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, que nosotros somos morada de Dios en el Espíritu. Eso quiere decir que nosotros somos lugar santo, somos templo de Dios. No solamente somos el templo de Dios, somos el lugar santísimo del templo de Dios. Porque como templo de Dios mora en nosotros la misma presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Ojo, eso no es baladí, Estos no son palabras menores. Esto tenemos que reconocerlo y eso lo vamos a ver en los versos finales. Esto es muy importante. Tú eres lugar sagrado, tu misma vida, tú eres templo del Espíritu Santo, no es poca cosa. Tenemos una gran responsabilidad con ello. Ahora, ¿qué pasa pues con los que han hecho la declaración que hizo Pedro? Que somos nosotros también, para ser salvos, tuvimos que hacer esa declaración. Pues los mismos apóstoles en la figura de Apocalipsis, cuando vemos Apocalipsis 21:14, ¿qué dice? ¿Qué dice Apocalipsis 21:14? Y el muro de la ciudad, de esa nueva Jerusalén, tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. ¿Tenía razón o no tenía razón el Señor cuando dijo, tú eres la roca? ¿Se refería a ser la roca fundamental? No, la roca fundamental es Jesús. Pero roca de los cimientos del edificio de Dios, los apóstoles, los 12 apóstoles, por supuesto, claro que sí. Y los demás, como nosotros, que somos también rocas del edificio de Dios con la cual se construye esa nueva Jerusalén. Somos parte de la nueva Jerusalén. Claro, ahí lo vemos como una figura que algo que desciende, pero es una metáfora de la iglesia y de todos los santos, que son el edificio de Dios, donde mora Dios. Por eso tenía forma de cubo, y el cubo era la forma del lugar santísimo, que significa la presencia de Dios. Bien, vamos allá terminando. Y bueno, ¿y qué fue eso de y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? ¿Qué quería decir ahí? Ahora, ¿qué cosa es la puerta del cielo? ¿O quién es la puerta del cielo? Es Cristo, ¿no es verdad? ¿Y quién es la puerta del Hades? Satanás y todos sus demonios, todos sus colaboradores. Pues bien, ¿qué quiere decir que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia? Que Satanás y sus demonios no van a poder prevalecer contra su iglesia, contra sus hijos. Ninguno, no van a poder ser. Aquí nos puede venir toda la feligresía de la iglesia de Satanás y de los brujos, hacernos todos los hechizos y sortilegios que les dé la gana hacer, y no van a lograr absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque hay un poder mucho mayor, un poder invencible, que es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por lo tanto, no tiene ningún poder como está en nosotros. Eso sí, lo que podemos hacer es nosotros, en nuestra debilidad, dejarnos llevar por la carne, y de esa manera que el enemigo comience a perturbar nuestra mente. Pero atacarnos de esa manera frontal no puede de ningún modo. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 19 y 20? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Perdón, me parece que me ha pasado uno. Este me ha pasado. Sí, ya sabía yo. ¿Qué dice este pasaje de Lucas 10, 19, de 17 al 19? Vamos a leerlo bien. Y volvieron los 70 con gozo, eran 70 que habían sido enviados a predicar el reino de Dios, Dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad
degollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones. ¿Qué son serpientes y escorpiones? O sea que me voy a meter al zoológico y voy a coger los escorpiones. No, está hablando de demonios, entidades demoníacas. Es una forma de decir entidades demoníacas, serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, no está hablando de los animalitos, está hablando de los demonios. Y nada en ningún modo os dañará. ¿Por qué nada nos puede dañar? Por este último pasaje, aquí terminamos. Porque vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice 1 Corintios 6, 19 al 20, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. La sangre preciosa de Jesús, lo que le costó a Cristo morir en la cruz, un precio onerosamente terrible, carísimo, a nosotros gratis, pero para Él fue carísimo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Consideremos lo que somos, no poca cosa. Eres un templo de Dios, eres lugar sagrado, eres el lugar santísimo donde mora Dios. Glorifica pues a Dios en tu cuerpo y con tu espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. Oremos. Padre Santo, queremos darte las gracias por todo lo que nos enseña tu palabra. Te pedimos, Señor, de que tu Santo Espíritu diga a nuestra alma, Señor, y nos manifieste en qué podemos estar siendo incrédulos ante la palabra de Jesús, ante sus promesas, ante sus advertencias y ante también sus mandamientos. Te pedimos, Señor, que podamos creerlo todo y no ser incrédulos, porque es un pecado ser de incredulidad. Te pedimos, oh Dios, que también nos ayudes a glorificarte a ti con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque sabemos, según tu palabra, que todos aquellos que te han recibido son templo del Espíritu Santo, templo tuyo, lugar santísimo. Te alabamos y bendecimos por ello y te pedimos que lo sepamos y seamos conscientes de ello y que esto nos impulse, Señor, a verdaderamente honrarte y serte fieles como tú mereces. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.